Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí está. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Note estas bendiciones. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Por eso, hermanos, como Abraham es el padre de Israel y el padre de la fe, mucho cuidado con palabras de maldición hacia Israel o de mal. Y ahorita con eso de la guerra que anda por allá entre los Israel y los estos, ¿cómo se llaman? Los terroristas. Hay mucha gente que se cree de lo que los izquierdistas en las noticias dicen, y hasta muchos cristianos, por no leer la Biblia, están hablando mal y maldiciendo a Israel. No, hermanos, el que maldiga a ese pueblo que está en guerra ahorita contra Hamas y contra Irán, que los comenzó a bombardear, el que se atreva a hablar maldiciones sobre Israel, aquí está: yo maldeciré a los que te maldigan, a Israel, y bendeciré a los que te bendicen. Así es que, hermanos, mejor hay que bendecirlos. Y esa es una de las razones por qué Estados Unidos de Norteamérica ha sido tan bendecido, porque uno de los puntos fuertes es que América, Estados Unidos, siempre ha bendecido a Israel. Ahorita con el gobierno de ahorita, de Biden y de Harris, como que no muy bien. Y es por eso que ya ve cómo nos está yendo, ¿verdad? Como en feria, en muchas áreas de la nación, del país. Pero hay que bendecirlos, hermanos. Yo les aconsejo que si ustedes pueden, yo tengo años dando una ofrenda cada mes a Israel, para que lleguen viejitos y personas de todas partes del mundo judíos y regresen a su casa. Y no se los digo para presumirles, les digo para animarlos, para que ustedes también lo hagan, porque es de bendición. ¿Okay? Yo con lo que gano no sé ni cómo le hago, porque yo gano muy poquito, pero estoy bendecido, hermanos, no me hace falta nada. Y creo que es una de las razones por bendecir a Israel. Entonces, una vez más el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, ya se los he explicado en otras ocasiones, en la Biblia hay dos clases de bendiciones. Apúntalo si estás tomando nota. Están las bendiciones condicionales o automáticas, pero también están las bendiciones incondicionales. La misma palabra lo describe, ¿no? Las palabras incondicionales pues son las que Dios nos da sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y de esas hay muchas bendiciones de Dios. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana y no en el hospital y no enfermo es una bendición incondicional de Dios para ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Hay muchas bendiciones automáticas o incondicionales que Dios no te pide nada. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hace caer el sol sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Es una bendición para todos. El oxígeno, que cuesta tan caro cuando te lo dan para los enfermos que ahí están con el oxígeno, ese Dios nos lo da gratis, no te cuesta nada, ¿verdad? Ahorita estás recibiendo oxígeno a tu cerebro, y cuando te hace falta oxígeno no es porque tengas sueño, pero comienzas a bostezar y la gente dice, ese se está durmiendo. No, es que le hace falta oxígeno y tu cuerpo le hace
porque quiere que se meta oxígeno, pero ese oxígeno no lo da Dios a todos sin que hagas nada. Esa es una bendición incondicional. Hay otras bendiciones así, por ejemplo, la Biblia dice: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y pues ahí no tienes nada que hacer. El Señor te ha prometido que va a estar contigo, aunque no lo sientas, aunque sientas que Dios no está contigo. ¿Dónde estás, Dios? Que me siento solo, me siento triste y oro y te pido y parece que no me contestas. Así parece, pero Dios está contigo porque Él lo ha prometido y su palabra no puede fallar, independientemente de cómo te sientas tú. Dios no nos abandona. Y esa es una bendición incondicional. No tienes que hacer nada. Dios lo ha prometido. Otra bendición incondicional es que Cristo va a venir por segunda vez. Y ahí no tenemos que hacer nada. Hagamos o no hagamos, Él va a venir. Bueno, pero yo no les quiero hablar de las bendiciones incondicionales, sino que rápidamente les quiero hablar a ustedes de las bendiciones condicionales. O sea, bendiciones que si tú quieres recibirlas, hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Hay bendiciones que si tú no haces, no las vas a recibir. La mayor parte, escuche este dato, la mayor parte de las bendiciones en la Biblia son condicionales. ¿Y cuál es la condición para que Dios nos bendiga? Ay, estaba prendido. Sí, ¿ya me escucharon? Entonces, decía, por los que nos están viendo por internet y a lo mejor no escucharon, que la mayor parte de las bendiciones que tú ves en la Biblia no son automáticas, son condicionales. Tú tienes que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para recibir esas bendiciones? Escúcheme bien. ¿Es este? ¿Es este? Ah, sí. Con razón yo lo hacía así, sí, me seguía escuchando fuerte. Es el diablo que no quiere que les diga cuál es el secreto para recibir bendiciones. Bueno, para recibir la mayor parte de las bendiciones, no, si usted se fija, dentro de la iglesia, las personas se dividen en dos partes. Están los que reciben bendición tras bendición de parte de Dios, y usted los ve bien bendecidos. Digan amén los de este lado aquí. Pero vean los de acá, que ¿cómo están? Bendecidos, y se ven todos amolados. No es mala palabra, en algunos países dicen y se ven bien fregados. O sea, todos ahí. Y bendecido, hermano, sí, entonces hay unos dentro de la iglesia que están bendecidos y otros que no. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a unos y a otros no. No, hermanos, Dios quiere bendecirnos a todos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Él no hace acepción de personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se pide para que Dios nos bendiga? Escúchame bien. Obediencia. Esa es la condición. El pasaje que acabamos de leer, la historia que acabamos de leer de Abraham, Dios le prometió que lo iba a bendecir, ¿sí o no? Y que no lo iba a bendecir poco, lo iba a bendecir mucho, lo iba a prosperar, abundancia sobre todas las áreas de su vida. Pero esta era una promesa condicional. Para que esta promesa se cumpliera en la vida de Abraham, Dios ya había hecho su parte. Yo te prometo que te voy a bendecir, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál era la parte de Abraham? Contéstenme. Obediencia.
Obediencia es el abecedario de los cristianos. Obedecer. Obediencia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vemos que aquí una vez más Dios le habla, pero le da una orden que Abraham tenía que obedecer. Le dice: Abraham, para que yo te bendiga, primero tú tienes que obedecer las siguientes instrucciones que te voy a dar. ¿Y cuáles eran las instrucciones? En el versículo 1: deja a tus papás, deja tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le había dicho a dónde iba a ir. Él solamente le dijo: deja tu familia, deja a los que amas, deja a tus sobrinos, deja a los tíos, deja a la suegra, deja. Algunos se ponen contentos allí en esa parte. Deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahora, nosotros cuando leemos estos versículos, pues se nos hace muy fácil. Pues Abraham, el padre de la fe, obedeció y Dios lo bendijo. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que no es fácil dejar la familia? Pues es bien difícil. Pero Abraham, a pesar de que fue difícil para él, porque él era todo lo que conocía, ¿cómo que voy a dejar a mi papá y a mi mamá y a todo? No, nomás llévate a tu esposa y vete. Fue difícil para Abraham. Sin embargo, él obedeció. Y a mí me admira porque Abraham, escúcheme hermanos, Abraham obedeció y él no era miembro de una iglesia como usted, donde se le predicaba la palabra. Él no tenía una Biblia como usted y yo tenemos para descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí se había puesto usted a pensar en eso que le acabo de decir? Abraham no tenía un pastor que le aconsejara como ustedes tienen un pastor que les enseña la palabra de Dios. Por eso admiro yo la obediencia tan tremenda, el padre de la fe. ¿Por qué su fe era tan poderosa de Abraham? Porque él obedecía. Conforme nosotros obedecemos es conforme nuestra fe. Y nosotros que tenemos Biblia, iglesia, pastores, maestros, ay, no sé, ay, a lo mejor, ay, es que está bien duro. Y hermanos, no sea que el Señor nos quiere bendecir como iglesia. Escúcheme por favor, no los quiero manipular, pero le estoy hablando conforme a la palabra. No sea que el Señor como iglesia, como familia, nos quiere bendecir y nos está pidiendo: salgan de Riverside y váyanse para Hemet, porque allí es donde yo los quiero bendecir. ¿Verdad que es bien fácil leer de otros que Dios les pidió que se salieran y que se fueran a otro lugar y Dios los bendijo? Pero es bien difícil ya cuando somos nosotros, porque hay tantas cosas. ¿Usted cree que a mí como pastor, yo ahorita no sé si sea una prueba de Dios, de obediencia, si voy a obedecer o voy a desobedecer? Pero vienen muchas cosas a la cabeza. Señor, y las personas que no pueden manejar, y los hermanos que no les gusta manejar lejos, y Señor, hay gente que ni siquiera, mire ahorita cuántos faltaron. Y Señor, si aquí mismo faltan, me imagino allá en Geme que está más lejos, van a faltar más. Y un montón de cosas que pasan por mi mente y mi corazón. Y no vaya a ser que el Señor me esté, para que me entiendan los pochos, me esté testeando, así como testeó a Abraham. Es el miedo que yo tengo, hermanos. Es el miedo que yo tengo. Mire, yo soy el primero en que le confieso que no me quiero ir para Geme. Pero ¿qué tal si estoy en mi círculo de confort, a gusto, y Dios nos quiere sacar de este patrón que se ha convertido en algo así nomás vacío y sin vida, y Dios nos quiere llevar a un lugar para bendecirnos? Escuche, Abraham obedeció. Ahora la pregunta: ¿el pastor irá a obedecer? Y aún más importante, ¿los miembros de Centro de Adoración irán a obedecer y a pasar esta prueba o no a pasarla?
Bueno, Abraham la pasó y dejó su familia. No fue fácil. ¿Se lo puede imaginar? Yo me recuerdo cuando me vine de Estados Unidos al revés, de México para Estados Unidos cuando tenía 15 años. Qué difícil se me hizo dejar a mi papá, a mi mamá, y cómo extrañaba a todos mis hermanos. No es fácil. Abraham lo hizo. No, pero hay algunas personas que Dios les da el mismo, dicen, no, yo sí, y Dios les da el mismo mandamiento. Por ejemplo, a los casados les dice, y los casados dejarán a su padre y a su madre para unirse como un matrimonio. Y hay muchos hombres que ya se casaron, pero todavía tienen mamitis. No pueden dejar a la mami, no pueden dejar al papi. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no estás obedeciendo? Ya ni un amén dijeron, ya se quedaron. Bueno, veamos, hermanos, para que se nos haga agua la boca para saborearnos más algunas de las bendiciones con las que Dios bendijo a Abraham por haber obedecido. Ahí estamos en Génesis 12 todavía. Entonces le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti, fíjese las bendiciones, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando los del evangelio de la prosperidad, no me gusta decirles así, porque nosotros somos del evangelio de la prosperidad. Porque prosperidad es cuando Dios te salva, prosperidad es cuando Dios te perdona, prosperidad es cuando Dios te saca de la borrachera y de la miseria y de la oscuridad donde estabas y te trae a la luz admirable de Cristo Jesús. Dígame si eso no es prosperidad o no. Pero cuando yo me refiero a los del evangelio de la prosperidad, es aquellos a los que todo lo que predican es dinero, dinero, dinero y dinero. Y aunque Dios nos bendice económicamente, como algunos de ustedes, yo he visto que Dios los ha bendecido, pero la prioridad del evangelio no es dinero, 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 dinero y dinero. La prioridad del evangelio es que tengas a Cristo en lo profundo de tu corazón y que tus pecados hayan sido perdonados y que tengas paz en el hogar, con tu esposa, con tus hijos, etcétera, etcétera. Pero cuando los del evangelio de la prosperidad, los que puro dinero, dinero, cuando enseñan este versículo y enseñan de las bendiciones de Abraham, cuando dice, y engrandeceré tu nombre, en otras versiones dicen, te haré famoso. Y de ahí se agarran y empiezan a decir, Dios quiere hacerte famoso, Dios quiere darte mucho dinero, Dios quiere que tengas. Y no, hermanos, la interpretación de este versículo va más allá de lo que estas personas nos quieren hacer creer. Donde dice, engrandeceré tu nombre, en el original hebreo significa le daré a tu nombre o a tu persona una buena reputación. Eso es lo que significa ahí. Todos digan conmigo, reputación. O tendrás una buena fama. Usted sabe cómo hay personas que tienen una buena reputación, hay otros que tienen mala reputación. A eso se refiere. Cuando tú me obedezcas, yo voy a hacer que tengas, que la gente diga cosas buenas de ti. No todo el tiempo, pero hay ejemplos en la Biblia. Le doy uno, no, le doy dos, bueno, le doy varios. El primero, Judas. Díganme ustedes, ¿cuál es la reputación de Judas? Traidor, ¿qué más? Tan fea y tan mala es la reputación de Judas que yo en mi vida, si estoy mal, usted corríjame. En mi vida jamás yo he conocido a ninguna persona que se llame Judas.
Nomás el santo Judas ese que adoran, que es un demonio. ¿Verdad que no? Si hay alguna embarazada aquí, no creo que tenga en mente, ay, le voy a poner a mi hijo Judas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Por la mala fama. Dios quiere darnos lo contrario a Judas. ¿Sí? Entonces, si me está entendiendo lo que significa esta bendición, no quiere decir que te voy a hacer bien. Si Dios te hace famoso en YouTube pero para que hagas la obra del Señor, pues allá Él. Pero Él lo va a hacer cuando no seas orgulloso, porque si no eso te mata, ¿no? Pero podemos pensar en el rey Saúl. ¿Qué es lo primero que te viene a tu mente cuando piensas del rey Saúl en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¿Nadie? Desobediente. ¿Usted conoce la historia, hermano? Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel, le dice, mira, vas a ir a tal lugar y vas a matar, y ni me explique ni me haga la pregunta por qué, hermanos, ya le expliqué por qué. Vas a matar todos los animales, no vas a dejar ningún animal con vida, y del pueblo contrario, el enemigo, los vas a matar a todos, incluyendo al rey. ¿Verdad? Esa fue la orden directa de Dios. Y todavía algunos preguntan, ¿y ese es un Dios malo que mate a los niños, que mate a las mujeres, que mate a los ancianos, que mate a los animales, que no dejen nadie con vida? Y mucha gente que ignora las escrituras, es lo primero que dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es la explicación que les damos nosotros, hermanos, cuando nos preguntan ¿por qué un Dios tan bueno permitió todo eso? ¿Qué decimos? Que lo permitió, ¿por qué? Ya se los he enseñado como 20,000 veces. Y después se quejan porque el pastor otra vez lo mismo, pero no saben. A ver, ¿por qué Dios permitió que matara a todos ellos? Por hablar tan rápido. ¿Por qué fue la orden de Dios que matara a todos? ¿Alguien? ¿Quién dijo aquí? Porque Él es Dios y Él hace lo que le dé su gana, con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera. Tiene su explicación, hermanos, pero como la gente no entiende, yo así les digo. Y sí es cierto también, pero Él tiene sus razones, porque permite cosas en las vidas de las personas. Hay veces que ni es Dios y la gente le echa la culpa. Como un conocido mío que iba bien borracho en el freeway con su esposa y sus hijos, y se le mataron. O sea, tuvo un accidente, se le mató la esposa, y después, ¿por qué Dios? Bien enojado. Y un Dios tan bueno, ¿cómo puede matar a mi esposa? ¿Fue Dios el que mató a la esposa? Contésteme, porque ya me hicieron enojar. Pues no fue Dios, fue él y su borrachera. Hay muchas personas que les pasan cosas por su desobediencia, y después, ay Dios, ¿por qué Dios? ¿Cómo que Dios? Y es lo que él quiere, el diablo, que le traigamos mala fama al nombre de Dios. No, hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también es justo, es soberano y es Dios. Y aquí nosotros no somos idólatras. Los idólatras son los que se fabrican dioses con sus propias manos. Y hay iglesias donde personas se fabrican su propio Dios a su gusto, como ellos quieren. Eso es idolatría también. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Entonces Saúl, Dios le dice, mata todo. Pero como Saúl se creía más bueno que Dios, ¿usted ha conocido gente que se cree más buena que Dios? Más misericordiosa que Dios. Qué tristeza, qué tremendo, ¿verdad? Le salva la vida al rey. Y le salva la vida a algunos animalitos. Y cuando Samuel viene al encuentro de Saúl, Saúl le dice,
pues yo he obedecido a Jehová al pie de la letra lo que él me instruyó. Y Samuel le dice, ¿y qué es ese ruido de ovejas y de animales que escucho? No, sí, yo fui obediente. Mu. No, pero que mu. Y después voltea y ve al rey ahí que le había salvado la vida. Entonces dice la Biblia que Dios lo desecha, lo desechó. Mire, a través del tiempo que yo tengo como pastor, he visto a Dios que ha desechado a muchos pastores por desobedientes. Y a muchas personas que no son pastores, que Dios, no todos los que se van de la iglesia se van porque me fui, ya no, muchos Dios los desecha. ¿Es palabra fuerte esto, hermanos? Por desobedientes. Porque Dios es Dios soberano y es rey, y Él demanda absoluta obediencia a su palabra. No si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Él nunca nos pidió permiso. Él demanda obediencia absoluta y total de sus súbditos, de sus siervos y de sus hijos, nosotros. Y habla, Jesucristo en el Nuevo Testamento habla duro y dice, cuando hagas todo lo que tienes que hacer, lo que nos ha pedido aquí en la Biblia, después volteen y digan, siervo inútil soy. Siervos inútiles somos. O sea que después de que nosotros hacemos todo lo que Dios nos pide que hagamos aquí, no llegamos ni apóstoles, no, como aquellos que quieren que les digan apóstoles y pastores y no. Siervo inútil soy. Y ya con esta me despido. Entonces Saúl desobedeció, hermanos, y se quedó con la fama. Con esa fama terrible. Pues si nosotros obedecemos a Dios, seremos todo lo contrario a Judas, a Saúl y a otra lista de personas en la Biblia que desobedecieron. La Biblia no anda con cosas ahí. Él pone aún de David cuando desobedeció. Pero como David se arrepintió, dice la Biblia que él obtuvo buena fama. David. Y ahorita cuando nos recordamos de David, aunque cometió errores y cometió pecados, nos acordamos de él como el hombre que fue conforme o de acuerdo al corazón de Jehová. ¿Verdad que sí? Buena fama que tuvo el rey David. Hasta en las mañanitas lo tienen. Yo no sé por qué. Algo que se inventaron ahí que no es bíblico, pero tuvo buena fama. Entonces, hermanos, es lo que Dios, es una de las bendiciones. Cuando la gente voltea y dice, ese Otto, ese sí es buen esposo. Y la vecina dice, mira, le abre la puerta a Mayra del carro para que se caiga. No. No, yo bromeo con Otto y Mayra porque les tengo confianza, ¿eh? No vaya a creer que Otto. Qué bonito cuando tenemos buena fama, ¿no? Mira ese matrimonio, qué bien se la llevan. Mira, ven al hermano Lupe y ven a su esposa Azucena y dicen, mira, muchos, hermano Lupe, muchos me han dicho a mí, mira ese matrimonio, qué ejemplo da. Y eso dice Jesucristo que trae gloria para que vean vuestras buenas obras y el nombre de vuestro Padre sea glorificado. Pero esa es una buena fama y es una herramienta que Dios usa, hermano Lupe y Azucena, que Dios quiere que ustedes dentro de la iglesia abracen a otros matrimonios. Es un ministerio fuerte que Dios les ha dado, y les aconsejen y los inspiren. Ustedes tienen la autoridad de Cristo y por el testimonio que por tantos años han dado de que se respetan, se honran y se aman. Esa es una bendición, buena fama, buena reputación. Y es lo que Dios quiere de nosotros.
Pero qué triste cuando la gente al revés, ¿no? No, y ese dice que es cristiano y es un hijo de tal por cual. Esa es una mala fama. Están muy calladitos, hermanos. Y ya se fue el tiempo y yo ni a la mitad llego. Entonces es una bendición, ¿verdad? Nada, yo quiero ser grande, quiero que me conozcan y quiero que... Olvídate de eso, hermano, es puro orgullo. Una bendición de Señor, bendíceme. Yo quiero ser un buen testimonio para que cuando la gente me vea se inspiren y quieran servirte y te adoren a ti, Señor. Eso es. Bueno, entonces vemos esa es una de las bendiciones. Pero está otra bendición ahí enseguidita en el mismo versículo 2 y al último dice, y serás bendición. O sea que Dios bendijo a Abraham para que él fuese de bendición para todas las familias del mundo. Y Dios quiere lo mismo, hermanos. Dios nos quiere bendecir para que nosotros seamos de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Bendecidos para bendecir. No tienen nada de malo que Dios te dé dinero y a manos llenas, ¿no, hermanos? No tiene nada de malo y Dios lo hace. Pero ¿para qué Dios quiere darte a manos llenas? ¿Para qué Dios quiere darte mucho? ¿Para que te hagas un orgulloso y que te creas mucho? ¿Que te creas la última Coca-Cola del desierto? Porque muchos, y es por eso que Dios a muchos no les da. Porque Dios sabe que no están preparados y les da, olvídese. Pero Dios quiere darnos. ¿Qué tienes? Si Dios te bendice con millones, está bien. Pero esos millones no son para que te los gastes tú solito, sino para que bendigas la iglesia, para que bendigas la gente necesitada y a los que Dios ponga en tu corazón. Pero como no todos piensan de esa manera, entonces Dios dice, no estás listo. Entonces Dios te quiere bendecir, me quiere bendecir, pero para que nosotros tengamos la mentalidad de que vamos a bendecir a otros y no todo para acá, no todo para acá. Por eso a mí me hace enojar cuando veo predicadores detrás de los púlpitos. El Señor dice que aquí hay 20 de a 100 o de a $1,000. Vengan para acá, para enfrente rápido. Los que nomás van a traer uno, ni siquiera asomen la cabeza aquí. Quédense allá, mezquinos. A través de la historia y de la Biblia podemos ver, hermanos, que Dios cumple sus promesas. Dios bendijo a Abraham, ¿sí o no? De tal manera que nosotros en Abraham y a través de Cristo hemos alcanzado esa bendición. Una de las razones por qué tú estás aquí sentado, salvo de la ira de Dios y del infierno, lleno del Espíritu Santo y con una pasión por servir a Cristo, es por la obediencia de un hombre llamado Abraham, aproximadamente 4,000 años atrás. Es por eso. Y no hay tiempo para explicar esto, pero usted lo puede ver en Gálatas y en diferentes partes de la Biblia. Somos bendecidos nosotros ahorita por Abraham, porque él obedeció. Si usted lee la historia se va a dar cuenta. Mire, los mejores inventos que han bendecido nuestra vida en este tiempo han sido cosas que los judíos, hijos de Abraham, inventaron. ¿Sí está escuchando, hermano? Sí se había dado cuenta de eso, ¿verdad? Las mejores invenciones de este mundo han sido hechas por judíos. Allí está. Te haré bendición para que seas de bendición a muchos.
a muchos. Las mejores universidades de mucho prestigio y de mucha fama aquí en los Estados Unidos fueron fundadas ¿por quién? ¿Por musulmanes? No, thank you very much. Por cristianos, por hijos e hijas de Dios. El sistema de educación que tenemos en los Estados Unidos, donde a los niños se tiene que llevar para que aprendan, para que estudien, sus principios fueron los cristianos. Ahorita ya se está distorsionando todo, ¿no? Les enseñan tanta cosa, ¿no? El arco iris y que si quieres ser niña o niño, que no hay problema, etcétera, etcétera. Ya se distorsionó todo, pero todo eso comenzó con cristianos. Yo sé, allá en México, no sé en el país de algunos de ustedes, no sé si en Cuba, no sé si en El Salvador, no sé si en Guatemala, por allá atrás, los de Guatemala, los del Salvador, no sé si allá de donde es la hermana Ivette, ¿de dónde es? De Puerto Rico, no sé si en esos lados se usa la Cruz Roja. ¿Está la Cruz Roja en sus países? ¿Qué es la Cruz Roja? Médicos como ambulancia que recoge. Ok, entonces, ¿también en sus países está la Cruz Roja? ¿En Guatemala? ¿En El Salvador? ¿Y en otros países está la Cruz Roja? ¿Sí? ¿Sabe quién fue el fundador de la Cruz Roja? Que ha sido de tanta bendición a tanta gente. Y al principio no sé ahorita si ya les cobran, pero antes era gratuito. Iban y le daban cuidados médicos, medicina, los recogían donde estaban y les salvaron y le han salvado la vida a tantas personas. A lo mejor algunos de ustedes que me están escuchando, fue un cristiano el fundador de la Cruz Roja. Y se cumple la palabra, que Dios quiere bendecirnos como lo ha hecho con tantos hombres y tantas mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición. De bendición. Así sí, es bueno decirle: Señor, bendícenos con cosas materiales también, con casas, con dinero, pero para bendecir a otros, para comprar canales de radio y predicar el evangelio, para comprar edificios y que el evangelio se predique. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí están siguiendo lo que estamos enseñando en esta mañana? Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí lo que hemos dicho es que Dios nos quiere bendecir, pero hay dos maneras también en las que podemos obtener esas bendiciones. Ya voy a terminar, Aquí le voy a dejar y ya después le seguimos. En primer lugar, Dios nos puede bendecir como dice una canción, a mi manera. ¿Se acuerda? A mi manera. Y todos así están. My way or the highway. A mi manera. No, hermanos, si Dios te va a bendecir, no va a ser a la manera como tú piensas o como tú crees. Va a ser como Dios dice. Porque el diablo también, escuche, bendice, entre comillas. Pero dentro de esa bendición del diablo, ¿sí me entienden? Es una carnada, así para que como los pescados caen, y así caen las personas. Dios el Padre quería bendecir a Jesús el Hijo y le había prometido todos los reinos de la tierra, pero a través de la obediencia. Y el Padre le había mandado al Hijo que Él tenía que venir a la tierra y morir por nosotros. Y al obedecer, Él iba a obtener todos los reinos de la tierra, Jesucristo, como Rey de reyes y Señor de señores, y se le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. Pero el diablo, como conoce esto, dice: lo voy a hacer a ver si cae en la trampa y que sea a mi manera. Y le dice: ven, Jesucristo, ¿ves todos los reinos de aquí, de este mundo? Dice mi papá: no sé cómo le hizo ese diablo, yo que tenía satélite en aquel tiempo.
Le dijo: todos estos reinos te los doy si postrado de rodillas me adoras. ¿Sí se recuerdan? La misma bendición que Dios le había prometido a Jesús, el diablo se la quería dar, pero de otra manera. Gracias a Dios que Jesús no cayó en esa trampa, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Y cada vez que el diablo te ofrece algo, son las bendiciones que Dios te quiere dar también, hermano. Eso fue lo que pasó. Mire las bendiciones aquí: te haré un gran nombre y te haré de bendición y tendrás fama. Esas eran las bendiciones que Dios le estaba ofreciendo a Abraham. Pero ¿qué vemos, hermanos? Así ya para terminar, en Génesis 11:4. En Génesis 11:4 vemos que un grupo, lo conocemos como la Torre de Babel, dijeron: construyamos un muro, un edificio alto, alto, que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para que nuestro nombre sea conocido. Léalo, ya lo buscó. Las mismas bendiciones que Dios le había prometido a Abraham, vemos un grupo de personas que las quiere obtener esas bendiciones, pero a su manera de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que se estaban construyendo un edificio alto, alto. Se está hablando de un gobierno, hermanos. Ellos estaban poniendo su confianza en ese gobierno de ese entonces. Si podemos levantar un edificio alto, o sea, querían estar sobre la tierra, querían poder, querían autoridad. Y hay muchas personas que hoy en día, hermanos, vuelvo a la política. Hay personas que dicen: si Trump se mete a la White House, entonces la gasolina va a bajar. Y otros del otro lado: si la Harris se queda. Un señor me dijo, la otra vez lo vi en unos apartamentos y me dice: de mí se acuerda, me dijo, apúntelo. Si se mete Harris, la economía bien bonito, las casas van a bajar y todo va a estar bien suave. Y unos tienen su confianza en Harris, otros tienen su confianza en Trump, pero nosotros tenemos nuestra confianza en Jehová, Dios de los ejércitos, la roca sólida, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí los de la Torre de Babel querían hacerse de fama, de poder, de grandeza a través del gobierno, a su manera de ellos. Y hermanos, hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Hay muchachas que venden su cuerpo a un joven, a un señor, porque saben que les va a dar fama. Dios quiere bendecirnos, pero a la manera de Dios. Que te va a costar más, sí te va a costar más. Que no va a ser tan fácil, no va a ser muy fácil. Pero Dios promete que si tú obedeces, no al hombre, ni a ideologías de hombres, sino a Dios a través de su palabra, hermanos, Dios promete que te va a bendecir. Así lo dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en Salmo 1, consejo de malos. ¿Cómo dice? Se me escapa. ¿Sino en qué? A ver, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová, ahí está, medita de día y de noche. Y su hoja, algo así, ¿no? Y dice, y que va a prosperar en todo. Por la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, obedecer, hermanos, ¿ok? Tengo mucho más, pero ya se pasó el tiempo. Obedecer, hermanos. Si tienes que perdonar, ya perdona, ya suelta esa amargura. Porque la amargura dice que detiene la gracia de Dios sobre tu vida y contaminas a otros. Hebreos 12:15. No sea que algunos de ustedes dejen de alcanzar la gracia de Dios.
por permitir que una raíz de amargura entre a tu corazón. Entonces, si tú estás odiando a alguien, si tú no quieres perdonar, hermano, por más que trates, por más que te esfuerces, por más que te levantes en la mañana y te acuestes hasta que se ponga el sol bien tarde, no vas a poder avanzar, porque no estás en obediencia. Es como si Dios te estuviera deteniendo para que no pudieras avanzar. Si el diablo te quiere detener para que no puedas avanzar, lo reprendes en el nombre de Cristo y listo. Si vienen enfermedades en contra de ti, las reprendes en el nombre de Jesús, declaras la sanidad de Cristo y listo. Pero si Dios está en contra de ti, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Entonces, hermanos, si quieres ser bendecido, obedece. Hay mucho más y bueno, está buena la cosa, pero a lo mejor se las dejo para otra semana. Maridos, ¿quieren ser bendecidos? A ver, maridos, ¿quieren ser bendecidos? Cierro mi Biblia para que no se pongan nerviosos. Trata bien a tu mujer. Porque en primera de Pedro capítulo 3, no me acuerdo el versículo, se me hace que 7 u 8, dice que hay algunos maridos que oran, claman, interceden, reprenden demonios, y Dios no los escucha cuando oran. La bendición no fluye. ¿Por qué? Porque tratan mal a su mujer, a su esposa. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si estás tratando mal a tu vieja, a tu esposa? ¿Cómo te va a bendecir Dios? ¿Sabes cuál está el secreto para que la bendición económica, financiera fluya en tu casa y te vaya bien, marido, en tus negocios y todo lo que hagas? Trata bien a tu esposa. Trátala bien. Pero si andamos de desobedientes, ¿cómo queremos que fluya la bendición? Ya terminé, hermanas, mujeres, porque yo sé que ustedes quieren que siga con ese tema. Pero les prometo que continúo con ese tema si vienen el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal. ¿Y qué más? Y a la misma hora, ya les dije, ¿verdad?